organizada por el Departamento de Bienestar de la institución universitaria EAM y va a ser una semana en la que todas las tardes nos vamos a estar conectando con diferentes conferencias, diferentes temas de interés relacionados directamente con la salud y el bienestar de cada uno de nosotros. Hoy nos acompaña Jessica Bautista, que es nuestra coordinadora de bienestar, y además de eso estamos con la doctora Laura Aguirre, pero entonces yo quisiera que Jessica fuera la persona encargada de presentar a la doctora Laura Aguirre antes de iniciar, que precisamente por el Día Internacional en contra del cáncer de mama vamos a estar hablando de cáncer de seno y cáncer de cervix. Esta es la tarde de hoy en este webinar de salud con la institución universitaria. Así que Jessica, bienvenida y te doy la palabra. Creo que Jessica tiene problemas de comunicación, entonces, bueno, la doctora Laura Aguirre está con nosotros desde Abbott Laboratories y precisamente va a ser la encargada de hablarnos hoy de este tema al que debemos prestarle muchísima atención y al que hay que prestarle muchísimo cuidado, que es el tema del cáncer de seno y el cáncer de cervix. Doctora Laura, bienvenida, y primero que todo quisiera entonces que te presentes y le cuentes un poquitico a nuestra comunidad acerca de ti. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Primero que todo, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Laura, yo soy enfermera profesional. Trabajo con el laboratorio farmacéutico Abbott, el cual maneja un programa a nivel nacional que se llama Educando el Futuro. Como muy bien nos lo compartía ahora nuestra compañera, el día de hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Prevención de Cáncer de Mama. Vamos a hablar un poquito qué es el cáncer de mama, cuáles son esos factores de riesgo que nos puede desencadenar presentar cáncer de mama, qué podemos hacer y lo más importante, cómo lo podemos detectar a tiempo. En eso es lo que hay que trabajar, en la detección temprana para poder disminuir como tal y que de pronto pues el tratamiento pueda ser mucho más efectivo en esta enfermedad, ¿sí? Y adicional a eso vamos a hablar también un poquito relacionado a todo el tema de cáncer de cervix. Si tienen preguntas, inquietudes, nuestras compañeras me la harán saber. ¿Listo? Permítanme entonces, vamos a empezar, voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman en el momento que puedan visualizar la presentación para dar inicio. En este momento Ahí. la pueden visualizar. Sí, ya. Listo, perfecto. Bueno, como les venía contando, entonces es un tema bastante importante y por donde quiero empezar es que recordemos que si acá en ese momento nos acompañan chicos, recordemos que los hombres también pueden presentar cáncer de seno. Entonces es muy importante que los hombres no se sientan ajenos al tema, indiferentes porque realmente no solamente nos da a nosotras las chicas, sino que a los chicos también les puede dar. No los afecta en la misma proporción que nosotras las mujeres, pero claramente pueden ser afectados por el cáncer de mama. Muy bien, algo para entender. Recordemos que, ¿qué es el cáncer de mama? Por lo general son células malignas que empiezan en los lóbulos. Los lóbulos son una parte de la mama donde se produce la leche materna, ¿sí? O adicional a eso también se pueden presentar en los conductos, que es por donde sale la leche materna. Resulta que por lo general ahí es donde empiezan esas células malignas formando como tal un tumor. Muy importante también entender que nosotros tenemos un sistema linfático. Resulta que ese sistema linfático pues tiene ubicados unos ganglios, unos nódulos debajo de las axilas. A veces esas células malignas alcanzan esos nódulos y resulta que ahí es donde conocemos que se puede diseminar en otros órganos, incluso pues como nosotros le llamamos la metástasis. Entonces es muy importante que tengan presente eso. Algo también que debemos de tener muy puntual es que por cada 10 mujeres que están siendo diagnosticadas con cáncer de mama, un hombre también está siendo diagnosticado por cáncer de mama. Por eso es muy importante trabajar en la detección, porque lastimosamente no hay una manera absoluta de nosotros decir es que si yo hago esto lo voy a prevenir totalmente, realmente no va a ser así de fácil, ¿sí? Tenemos unos factores de riesgo modificables y unos factores de riesgo que no son modificables. ¿Qué factores de riesgo modificables nos permiten disminuir como tal el factor de riesgo de presentar cáncer de mama? Muy importante, yo creo que no solamente aplica para el cáncer de seno, sino para cualquier otra enfermedad, ¿cierto? Como lo son las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, el sedentarismo, la obesidad. Todo esto no nos aporta para nuestro bienestar. Debemos de tener un hábito saludable, alimentarnos bien, disminuir o evitar el consumo, como les venía diciendo, del licor, del cigarrillo y practicar más actividad física, pues para poder tener una buena salud, ¿sí?
Muy importante también en el caso pues de nosotras las chicas, cuando decidimos no tener hijos, porque mi proyecto de vida es otro, no tener familia, o porque simplemente no, en el momento no quiero tener hijos y ya estoy por encima de los 30 años, tenemos más riesgo de presentar cáncer de mama, ¿sí? Cuando tenemos los hijos después de los 30 o cuando definitivamente no tenemos hijos. ¿Esto por qué se da? Porque resulta que las mamas van a estar mucho más en contacto con las hormonas. Recordemos que el cáncer de mama suele ser hormonal, entonces cuando las mamas están muchas más expuestas a las hormonas, pues claramente también podemos aumentar el riesgo de presentar cáncer de mama, ¿sí? Los anticonceptivos hormonales. No quiero que se alarmen porque no es el punto para alarmarnos, pero sí debemos de tener muy presente que para nosotras las chicas planificar debemos estar asesoradas por un profesional de la salud. Nosotros los profesionales de la salud preguntamos, indagamos qué antecedentes personales tienen, qué antecedentes familiares, para nosotros decir cuál sería el mejor método anticonceptivo según las necesidades y antecedentes de esa usuaria. Si nosotros nos automedicamos, como la mayoría de personas hacemos, que preguntamos en la farmacia, le preguntamos a la amiga o simplemente nos automedicamos sin saber qué factores de riesgo tenemos, podemos perjudicar nuestra salud. Entonces, los métodos anticonceptivos hormonales no son malos, para que lo tengan muy presente, pero sí debemos de tener mucho cuidado cuáles son nuestros antecedentes. Ejemplo, si yo, Laura, mi mamá, tengo antecedentes familiares como mi mamá tiene cáncer de mama, mi abuela murió de cáncer de mama, mi hija presenta cáncer de mama, pues claramente yo, Laura, tengo un factor de riesgo alto de presentar cáncer de mama. Por lo tanto, el profesional de la salud no me va a recomendar un método hormonal. Eso para que lo tengamos muy presente. Si bien los métodos anticonceptivos pueden aumentar levemente un riesgo de presentar cáncer de seno, disminuye a otros tipos de cáncer que son mucho más agresivos, como lo es el cáncer de endometrio y el cáncer de colon. Entonces siempre hay que mirar riesgo-beneficio, pero con esto lo debemos de realizar con profesionales de la salud, que son los expertos, los que estudiamos y los que nos actualizamos para poder brindarle lo mejor para ustedes, ¿sí? Terapia de reemplazo hormonal que aplica pues en el caso de cuando ya entremos en la menopausia, cuando estemos próximos a la menopausia, ¿cierto? Y la lactancia materna, yo creo que últimamente hemos escuchado maravillas de la lactancia materna, es lo mejor que le podemos brindar a nuestros hijos, su sistema de defensa, la primera vacuna como lo llaman. Adicional a eso, económicamente nos ayudamos bastante porque no tenemos que comprar, digamos, leche o fórmula, que sale bastante costosa, pero resulta que no solamente trae beneficios para el bebé, sino que trae beneficios también para nosotras. Disminuye hasta un 25% de riesgo de presentar cáncer de mama, ¿sí? Entonces, miren los beneficios definitivamente de la lactancia materna. Esto es muy importante que tengamos esta información, sea porque vamos a ser mamadas o porque no, porque realmente esta información la podemos socializar con nuestro entorno. Entonces, es bastante importante tener estos factores de riesgo modificables para poder disminuir como tal el porcentaje. Vuelvo y repito, esto no me va a prevenir netamente, o sea, absolutamente que voy a evitar el cáncer de seno, esto simplemente va a disminuir un riesgo, pero no hay una manera absoluta de decir no voy a sufrir de cáncer de seno, porque pues lastimosamente hasta el momento no lo hay, ¿sí? Lo que podemos hacer es detectarlo a tiempo. Si lo detectamos a tiempo, pues el tratamiento va a poder ser bastante efectivo. Eso es lo que necesitamos entender, ¿sí? Y definitivamente hay unos factores de riesgo que son factores de riesgo no modificables, es decir, no podemos hacer nada. Entonces, las chicas que nos acompañan el día de hoy, el hecho de ser chicas, o sea, ya somos mujeres, tenemos ya el riesgo ahí de presentar cáncer de mama. Simplemente por el hecho de ser mujer, ya tenemos ese riesgo como tal de presentar cáncer de mama. Así no tengamos antecedentes familiares ni personales, ya tenemos un porcentaje de riesgo de presentar cáncer de mama. El envejecimiento. No es lo mismo el riesgo de una joven de 20 años a una mujer ya mayor de 50 años, ¿cierto? Claramente la mujer ya mayor de 50 años tiene más riesgo, sin decir que una niña de 20 no puede tener cáncer de seno. Claro que sí, he tenido varias pacientes ya con cáncer de seno, pacientes bastante jóvenes de 20 años. Por eso es tan importante coger el hábito de realizarnos el autoexamen de senos desde jóvenes, no solamente esperar a que yo sea una persona mayor, sino que desde joven poder tener ese hábito para poder realizarlo una vez al mes, como así nos lo indican, ¿sí?
De pronto cuando nos demoramos en cerrar edad, es decir, en llegar a la menopausia, también aumentamos el riesgo de presentar cáncer de mama. Vuelvo y le repito, recordemos que el cáncer de mama es hormonal. Entre más tiempo estén expuestas nuestras mamas a todas las hormonas, más riesgo vamos a tener de presentar cáncer de mama, ¿sí? Mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Estos dos son genes protectores, es decir, nos previene como tal presentar un tumor maligno, ¿sí? Un cáncer. Resulta que cuando hay alteraciones en estos genes, mutaciones genéticas, ellos no van a poder actuar como lo suelen hacer. Por lo tanto, aumentamos más el riesgo de presentar también cáncer de seno. Antecedentes familiares, como se los mencionaba anteriormente. Mi mamá, mi abuela, mi tía, ¿cierto? Ya teniendo antecedentes familiares, vamos a aumentar el riesgo de presentar cáncer de mama también. En mujeres latinas o raza blanca tenemos más riesgo o se evidencia más en este tipo de mujeres, en raza blanca o en latinas, se presenta mucho más el cáncer de mama. En el caso de los hombres es al contrario, se presenta más en hombres raza negra que en latinos, para que lo tengamos muy presente, ¿sí? Cuando nos llega la menstruación a muy temprana edad, que me vino la menstruación a los 10, a los 11, a los 12 años, vamos a tener más riesgo. Y vuelvo y les comento por qué, por todo el tema hormonal. Entonces, como me vino la menstruación a muy temprana edad, inmediatamente en ese momento las mamas van a estar mucho más expuestas a las hormonas y vamos a tener más riesgo de presentar cáncer de mama. Y antecedentes definitivamente personales, es decir, ya tuve cáncer de seno en el seno izquierdo, hay muchas niñas que se angustian porque sufren de quistes mamarios. Estos no son tumores malignos, son tumores benignos. Sin embargo, es importante realizar seguimiento con profesionales de la salud. No decir, no, es que como a mí me dijeron que esto es normal, entonces no pasa nada. No, es muy importante poder realizar un seguimiento con profesionales de la salud, ¿sí? Bueno, esos son entonces los factores de riesgo que definitivamente pues no podemos hacer nada, sino que ya tenemos como tal ese antecedente. Vuelvo y les recuerdo, no hay una manera absoluta de prevenir el cáncer de seno. Simplemente lo que podemos hacer es detectarlo a tiempo para poder que sea un tratamiento efectivo. ¿Listo? Por acá les traigo una imagen. En esta imagen podemos visualizar alteraciones en nuestras mamas y algunas manifestaciones, que es muy importante tener presente que definitivamente lo ideal es no llegar a esta imagen. Por eso hay que tocarnos, realizarnos el autoexamen de seno para poder detectar el autoexamen, la manifestación a tiempo, ¿sí? Entonces, es muy importante, si de pronto vemos algunas de estas manifestaciones que ya son bastante notorias, ¿cierto? Masitas, venas crecientes, tipo como celulitis en los senos, cambios en la piel anaranjada o roja con calor, es decir, que me toco y se siente pues caliente, endurecidas, ¿sí? Que de pronto me sale secreción por el pezón, que tengo un seno mucho más grande que el otro, son manifestaciones bastante notorias que debemos de consultar inmediatamente. Lo ideal, vuelvo y repito, no es llegar a lo que vemos en esta imagen. Por eso es muy importante realizarnos el autoexamen de seno una vez al mes. Entonces, acá es donde vamos a aprender. ¿Cómo debemos de buscar? ¿Cuál es la manera entonces de realizarnos el autoexamen de seno? Primero que todo debemos de tener presente que se realiza una vez al mes, no cada que me acuerdo, no en este momento que Laura nos está hablando de autoexamen de seno, entonces, ay, verdad, me lo tengo que realizar. No, debe de ser un hábito. Debe de ser un hábito por lo menos una vez al mes realizarnos el autoexamen de seno, tanto para nosotras las chicas como para los chicos también debemos de realizarnos el autoexamen de seno. Laura, cualquier día del mes, no. En el caso de las chicas que menstruamos, muy importante realizarlo retirado de la menstruación. ¿Por qué? Porque a veces nos realizamos el autoexamen de seno cuando estoy próxima a la menstruación. Y resulta que si yo estoy próxima a la menstruación voy a tener todos esos síntomas premenstruales, es decir, tensión mamaria, cólicos, todos esos síntomas que nos dan cuando nos va a venir la menstruación. Por lo tanto, va a ser un autoexamen que no va a ser tan efectivo porque voy a tener las mamas inflamadas, me van a doler, voy a sentir ganglios inflamaditos, que es algo totalmente normal, pues porque estamos próximas a la menstruación. Por eso es muy importante realizarlo de 5 a 10 días antes de la menstruación o 5 o 10 días después de la menstruación. Laura, para las mujeres que no menstruamos o que ya estamos en la menopausia o yo que soy hombre, ¿cuándo me lo realizo?
Entonces, para los hombres, para mujeres que ya están en la menopausia, que ya cerraron edad, o simplemente mujeres que por algún, no sé, digamos, histerectomía o por algún método anticonceptivo que estén en la menorrea, es decir, que no menstruen, vamos a escoger un día del mes. Entonces, supongamos el 10 de cada mes. Entonces, cada 10 me voy a realizar el autoexamen de seno, ¿sí? Muy importante, vuelvo y repito, una vez al mes. No cada que me acuerden, no porque hoy me están hablando de esto, entonces, ¿verdad? Me lo tengo que realizar. No, que de verdad sea un hábito porque es por nuestra salud, no es por nadie más. Si yo no me cuido, si yo no le doy prioridad a mi salud, ni modo, ¿cierto? Estamos graves. ¿Cómo nos vamos a realizar el autoexamen de seno? Realmente es bastante sencillo. Y yo siempre les recomiendo que lo primero que debemos de hacer es realizar un reconocimiento. Nos vamos a parar frente a un espejo y voy a reconocer cómo son mis mamas, que la izquierda es un pitico levemente más grande que la otra, o que definitivamente mis pezones son planos, o que mis pezones son saliditos, o que mis pezones son invertidos. Es decir, vamos a hacer un reconocimiento cómo son mis mamas. ¿Por qué debo de hacer el reconocimiento? Porque si yo reconozco cómo son mis mamas, en el momento que haya alguna manifestación como pezón invertido o una simetría bastante notoria, es decir, un seno mucho más grande que el otro, pues inmediatamente yo lo voy a poder identificar. Si yo no tengo un reconocimiento, si yo no recuerdo bien cómo son mis mamas, probablemente voy a suponer que es totalmente normal lo que estoy viendo. Entonces es muy importante y paso fundamental que no nos podemos saltar es hacer el reconocimiento de cómo son mis senos. Que el izquierdo es un poquito más grande que el otro, listo, perfecto, pero ya sabemos que es así, porque quedé así después de la lactancia o porque simplemente así es mi genética, ¿sí? Muy importante siempre realizar, palpar, realizar el autoexamen de seno desde la parte axilar, desde la axila. Recuerden lo que yo les mencioné al principio. Resulta que si de pronto esas células malignas alcanzan esos nódulos que están ubicados bajo la axila, pues probablemente las masitas van a empezar desde la parte axilar y probablemente pues no la voy a notar, no la voy a detectar si no me estoy tocando la parte axilar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si me voy a examinar la mama o el seno izquierdo, voy a levantar la mano izquierda, el brazo izquierdo, ¿sí? Y vamos a empezar a palpar con los deditos del medio o con estos tres, como se nos facilite, vamos a empezar a palpar desde la parte axilar, ¿sí? ¿Cómo debo de hacer? Se debe palpar? Muy importante que sea firme y profundo, sin llegar a lastimar, ¿cierto? Vamos a hacer unos pequeños movimientos profundos porque si yo toco superficial no voy a sentir absolutamente nada y necesito es buscar si de pronto hay alguna masa, hay algo que definitivamente necesite consultar. Entonces, de una manera profunda, firme, sin llegar a lastimar, vamos a empezar a hacer como unos pequeños movimientos. Sí, vamos a empezar a hacer unos pequeños movimientos tratando de buscar alguna masa siempre desde la parte axilar, luego vamos a empezar con la mama, ¿sí? De manera circular y después de manera también vertical, porque recuerden al principio lo que les mencioné, a veces esas células malignas, esos tumores empiezan en los conductos por donde sale la leche, por eso es muy importante realizarlo también de manera vertical. Por último, siempre recomiendan presionar el pezón, pero a veces veo que de pronto se pueden llegar a lastimar el pezón, entonces yo les sugiero que más bien se hagan una pequeña presión en la areola. La areola es la partecita café y la areola es la llavecita para que salga al líquido por el pezón. Entonces yo no recomiendo tanto que presionen el pezón, sino que presionen suavemente la parte de la areola, visualizando que no haya algún tipo de secreción, como sangre, pus, o simplemente como lechita, porque también son signos de alarma que definitivamente debemos de consultar. ¿Listo? Bueno, eso con el autoexamen de seno y con el cáncer de seno. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este tema o si no, ya para continuar con el cáncer de cervix. De pronto la compañera me puede confirmar si hay alguna pregunta respecto al tema. Por el momento, doctora Laura, aquí en la transmisión a través de Facebook no tenemos preguntas. Sí me gustaría de pronto que le aclaráramos también como ese tema tabú, más que todo a las adolescentes, en cuanto al tema del uso de ropa interior, ¿cierto? Han, digamos, como estigmatizado mucho el uso de ropa interior con varillas, ciertos materiales fuertes que de pronto lleguen a generar presión en esas zonas porque existe la creencia de que estos pueden generar formación de masas. ¿Esto es real o no? Porque sí sé que es una pregunta frecuente en nuestra comunidad.
Sí, definitivamente es una pregunta bastante frecuente donde nos comentan que si el brasier de varilla o el desodorante, el antitranspirante, puede generar cáncer. Definitivamente no hay ningún soporte científico donde nos avalen de que esto puede generar cáncer. Realmente no. La varilla, muchas las personas de pronto piensan que pueden alterar, generar masas, es porque resulta que nosotros tenemos el sistema linfático como se los había contado. Y a veces, pues ese drenaje linfático tiene que pasar por los senos para, digamos, liberar las toxinas a nivel del sudor, que es a nivel, pues, por la axila, ¿sí? Resulta que no se ha evidenciado ninguna, digamos, diferencia de las personas que han utilizado brasier con varilla o no, en el caso, pues, como tal del drenaje linfático, entonces definitivamente es un mito. Lo mismo aplica para el desodorante antitranspirante. Muchas personas piensan que el antitranspirante, digamos, tapa como los poros o sella los poritos a nivel axilar, pues para que no suden, pero realmente no tiene la capacidad adicional a eso. Como tal, seguimos transpirando, entonces por lo tanto las toxinas se siguen liberando. Igual tengamos muy presente que la sudoración, digamos, no es la principal causa, digamos, para eliminar las toxinas, ¿sí? Entonces, definitivamente no hay soporte científico y sería, digamos, un mito. Los factores de riesgo principales que yo les mencioné al principio son los que debemos de tener presente: bebidas alcohólicas, cigarrillo, la obesidad, el sedentarismo, son los que definitivamente aumentan el riesgo. Recordemos que el cáncer de mama suele ser hormonal, entonces, por lo tanto, lo que les acabo de comentar, el brasier con varilla y el desodorante, no hay ninguna respuesta científica. ¿Listo? Ok, listo. Yo creo que quedan solucionadas las dudas por esta parte. Igual invitamos a todas las personas que están conectadas a esta transmisión a dejarnos sus comentarios en la casilla de esta transmisión. Doctora, tengo entendido que tenemos un concurso para el día de hoy a través de su perfil de Instagram. Entonces quisiera que de pronto le comentáramos a la gente cuál va a ser la dinámica que vamos a tener para este concurso. Bueno, no sé de pronto si Jessica nos puede compartir ahí, ya que no tengo conocimiento de ese concurso. Ok, bueno, listo. Voy a esperar entonces a que Jessica se comunique conmigo por interno. A las personas les digo que más bien estén ahí conectadas porque en un momento les vamos a comentar qué tipo de sorteo vamos a realizar el día de hoy, porque cada uno de los webinars de estas transmisiones va a tener premio incluido. Bueno, doctora, por otra parte, preguntan por aquí a través del interno si existen alimentos que puedan contribuir a la prevención del cáncer de seno específicamente. No, como te digo, no hay ningún respaldo científico. Lo más importante es tener una alimentación balanceada, ¿sí? Si tenemos una alimentación balanceada, hábitos saludables, definitivamente eso nos disminuye gran porcentaje de prevenir cáncer de seno. Vuelvo y le repito, no hay una manera absoluta, o sea, yo no puedo decir si me como este alimento no voy a tener cáncer de seno porque no es así. Todos ya tenemos, las mujeres ya todas tenemos como tal un factor de riesgo de presentar cáncer de seno. Entonces, lo más importante es tener unos hábitos saludables, no solamente para el cáncer de seno, sino cualquier otro tipo de cáncer y cualquier otra enfermedad que también, enfermedades cardiovasculares que son bastante comunes también. Entonces hay que tener muy presente unos muy buenos hábitos saludables. Ok, doctora Laura, muchísimas gracias por responder a las dudas que nos han dejado por aquí. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar continuidad al siguiente tema que también es de nuestro interés y es el cáncer de cuello uterino, lo que debemos saber del cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo más importante para tener muy presente? ¿Dónde se da el cáncer de cuello uterino? Entonces, por acá yo les traigo una imagen donde visualizamos el útero, visualizamos la vagina y al fondo de la vagina visualizamos un circulito, ¿sí? Que ese es el cuello del útero. Resulta que ese es el cuellito del útero que definitivamente está expuesto cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, cuando tenemos una vida sexual activa, y realmente ese es el que se contagia del virus del papiloma humano y podemos desencadenar cáncer de cuello uterino. Que es muy importante tener presente que no existe solo un tipo de virus de papiloma humano, sino que existe hasta más de 200 tipos de virus de papiloma humano. Los más comunes y los que más nos afectan a nosotras las mujeres son el número 16 y el 18, que pueden desencadenar cáncer de cuello uterino. Por lo general, el virus del papiloma humano que genera verrugas genitales, y es decir, cuando visualizamos verrugas a nivel de nuestros genitales, son virus de papiloma humano que por lo general no desencadenan cáncer de cuello uterino. Sin embargo, es muy importante consultarlo con profesionales de la salud y realizar un seguimiento.
¿sí? Entonces tengamos muy presente eso, que no es solamente un virus de papiloma humano, sino que son más de 200 tipos de virus de papiloma humano. Si nosotros tenemos una vida sexual activa, no utilizamos el preservativo, pues todas vamos a tener un riesgo como tal de tener virus de papiloma humano, no cáncer de cuello uterino, pero sí virus de papiloma humano. Por eso es muy importante realizarnos la citología para detectar, vuelvo y repito, así como lo decía en el cáncer de seno, hay que detectar a tiempo para poder tratar a tiempo y que ese tratamiento pueda ser lo más efectivo posible. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo para contraer virus de papiloma humano? Recordemos que el virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual. La única manera de poder prevenir el virus de papiloma humano va a ser una sexualidad responsable, es decir, utilizando sí o sí el preservativo en todo momento. Por una vez que yo tenga relaciones sexuales sin preservativo o lo utilizamos de una manera inadecuada, es decir, me lo pongo a la mitad de la relación sexual, al final de la relación sexual, pues claramente me voy a poder contagiar. Recordemos también, como les mencionaba también anteriormente, el tener unos malos hábitos, pues aumenta también el riesgo de presentar cualquier otro tipo de cáncer. Entonces, el fumar, el licor, ¿sí? Y adicional a eso, pues tener múltiples parejas también. Entonces, esos son algunos de los factores de riesgo. Hay que tener una sexualidad responsable. Siempre tengan presente el virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Entonces, es muy importante que siempre lo tengamos presente, que debemos de tener una sexualidad totalmente responsable. Algo que también debemos de tener muy presente con el tema o de pronto qué signos y síntomas o manifestaciones se nos puede dar con el tema del virus de papiloma humano o más bien cáncer de cuello uterino. Recordemos que una relación sexual no debe de doler. Si la relación sexual duele, quiere decir que hay una inflamación, que hay algo que definitivamente debemos de consultar. Mucho menos debemos de sangrar después de una relación sexual. Es que siempre sangro después de la relación sexual, también es algo anormal y hay que consultar, hay que buscar cuál es el origen de ese sangrado. Posiblemente hay alguna lesión y cada que tenemos relaciones sexuales estamos lastimando también esa lesión. Cuando de pronto hay salida de flujo, recordemos que todas las mujeres tenemos un flujo y es algo totalmente normal, pero si el flujo pica, el flujo huele mal, de pronto es un flujo que de pronto tiene otro tipo de color, el flujo por lo general es un flujo blanco, a mitad del ciclo más o menos transparente, a veces un poquito como grumoso, pero no tiene ninguna molestia, es un flujo normal. Pero si definitivamente tiene otro color, un mal olor, ¿sí? Debemos de consultar porque son síntomas que definitivamente son signos de alarma que debemos de consultar a tiempo. ¿Cómo podemos detectar entonces que tenemos virus de papiloma humano? Vuelvo y repito, el hecho de que nosotras las chicas tengamos una vida sexual activa, inmediatamente ya tenemos riesgo de presentar virus de papiloma humano si tenemos inconsistencia en el uso del preservativo. Por eso es muy importante realizarnos la citología. Laura, ¿desde qué edad se realiza la citología? Anteriormente la citología se recomendaba realizarla una vez iniciábamos vida sexual. Pero si, por ejemplo, hoy en día la niña inicia vida sexual, supongamos a los 17 años, muy probablemente no le van a hacer la citología porque en ese tiempo no va a haber cambios como tal, entonces realmente no es un examen que de pronto nos sirva mucho en ese momento. La citología se está realizando a partir de los 20, 25 años aproximadamente, dependiendo de cómo lo estén manejando en la institución. ¿Qué se hace con la citología? La citología se está realizando una vez al año, verificando que no tengamos virus de papiloma humano, ¿sí? La citología no diagnostica VIH, que muchas mujeres de pronto piensan eso, no es que por medio de la citología yo me doy cuenta si tengo VIH o tengo ciertas infecciones de transmisión sexual, no. La citología específicamente es para detectar virus de papiloma humano, que es el que causa o nos puede desencadenar como tal cáncer de cuello uterino. Entonces la citología se realiza una vez al año. Hoy en día hay una guía donde se está manejando como tal un criterio donde la citología se realiza una vez al año por 2 años seguidos. Ejemplo para no enredarlos. Digamos, yo Laura me hice la citología en el año 2019. Mi resultado fue normal, sin ninguna alteración, totalmente normal. En este 2020 me volví a repetir la citología, reclamé el resultado porque es muy importante reclamar el resultado porque muchas niñas se hacen la citología pero no reclaman el resultado, ahí no hicimos nada, ¿sí? Reclamé mi resultado, salió totalmente normal, es decir, las dos citologías, las últimas dos citologías, la que me hice en el 2019, la que me hice en el 2020, salieron totalmente buenas.
¿Qué me va a decir el profesional de la salud? Listo, Laura, sus 2 citologías salieron buenas, ya no hay necesidad que vengas dentro de un año, sino que ya vas a venir dentro de 3 años. Ojo, si de pronto, por casualidad, el otro año empiezo con síntomas como sangrado sin saber por qué, o después de la relación sexual, o me duele, o veo alguna manifestación, verrugas, no voy a esperar hasta el tercer año, no, debemos de consultar inmediatamente porque hay manifestaciones, ¿sí? Eso es muy importante también que lo tengan muy presente y cada caso lo debemos de individualizar. Cada una de nosotras somos muy diferentes y no sabemos por qué podemos estar pasando, entonces siempre hay que darnos también prioridad. En el caso de que de pronto nos salga la citología alterada, que tenemos virus de papiloma humano, también realizan un ADN porque hay que saber qué virus de papiloma humano es el que tenemos. Vuelvo y les repito, hay casi 200 tipos de virus de papiloma humano. Necesitamos saber cuál es el virus de papiloma humano que tiene la mujer. Si el 7, si el 16, si el 18, o si es uno que definitivamente pues no va a causar, digamos, mayor daño, ¿sí? Lastimosamente las mujeres que de pronto se les dificulta ir a las entidades a realizarse en una citología porque viven en un pueblo, es decir, están alejadas como tal de la ciudad, son, digamos, como las más vulnerables, pero hoy en día, pues, por medio de la salud estamos pudiendo, pues, se puede trabajar para poder acceder a estas usuarias, ¿cierto? Que es también muy, muy importante como darnos también la prioridad y definitivamente es un trabajo de cada uno de nosotros poder trabajar en la detección temprana y darnos prioridad a nuestra salud. Si nosotros no nos damos prioridad, si no me examino, si no exijo, pues claramente vamos a estar afectando también como nuestra salud, porque recordemos que eso es un deber de cada uno de nosotros, cuidar de nuestra salud, ¿sí? Cuando de pronto ya tenemos alguna alteración que definitivamente salió virus de papiloma humano, digamos que salió el número 16, es decir, que ya de pronto hay una sospecha, lo que se debe hacer es confirmar y muchos profesionales lo confirman como con una biopsia. ¿Qué hacen con la biopsia? Toman una muestrica desde la parte más externa del cuello del útero hasta la parte más interna para poder tener como todas esas capitas y poderlo mandar a patología para poder detectar si definitivamente estamos en una neoplasia y cuál sería el tratamiento o el paso como tal a seguir. Muchos me dicen, Laura, ¿cuánto se debe recuperar la mujer después de realizar una biopsia? Realmente una biopsia es algo muy pequeño, de pronto acá lo vemos muy grande, pero realmente es algo muy pequeño. Lo ideal es que la mujer tenga un reposo aproximadamente de 2, 3 semanitas. Vuelvo y repito, cada una de nosotros somos totalmente diferentes. Si en el caso yo llego a tener relaciones sexuales con recién realizada una biopsia, pues vamos a tener riesgo de infección, de inflamación. Entonces es muy importante podernos tener como ese reposo mientras pasa como tal o cicatriza el cuellito del útero. ¿Qué tratamientos se pueden manejar entonces cuando de pronto ya está diagnosticada algún tipo de cáncer? Entonces se maneja la cirugía, la radiación, la quimioterapia o definitivamente la combinación de las tres. Por eso es muy importante trabajar en la detección temprana. No nos comparemos con la vecina, con la amiga, porque cada una de nosotros somos diferentes. Hay que individualizar cada caso y muy importante que siempre se pueda acudir con profesionales de la salud. Vuelvo y repito, no nos automediquemos, no comparemos, simplemente con los profesionales de la salud es el tratamiento y es el paso que nosotros debemos de seguir. Vuelvo y le repito, si de pronto tenemos alguno de estos síntomas que les acabo de mencionar, dolor para las relaciones sexuales, sangrado después de las relaciones sexuales, cambios en el flujo, mal olor, inflamación, ¿sí? Es muy importante consultar para saber cuál es el origen de ese sangrado, de esa inflamación, de ese flujo. Puede que sea algo relacionado con el virus de papiloma humano o puede ser algo totalmente diferente. Por eso es muy importante poder consultar con los profesionales expertos. Bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir. No sé, compañeras, si de pronto tienen alguna otra pregunta, ya como para darle paso a las preguntas y respuestas que de pronto tengan cada uno, aportes claramente. Bueno, doctora Laura, por aquí más que preguntas, son mensajes de agradecimiento y de saludos. Dicen por aquí, Laura es de las mejores enfermeras que he conocido. Conocimiento, humanidad y pasión, buen acompañamiento de su parte. Dicen buenas tardes, gracias por tan valiosa información. Teresita Villamizar, Silvia Rodríguez dice buenas tardes, gracias por la información. Carmen Cecilia dice que muy bien explicado el tema. Y obviamente dice que es muy importante la información clara. Jessica Grajales dice que todo está muy claro y yo creo que es un tema que
no es de tanto adorno, ¿cierto? Es un tema de prestarle mucha atención, es un tema muy claro, son específicos los síntomas. Yo creo que es aprender a conocernos y detectar lo que dices tú de forma temprana. Todas estas alertas, porque nuestro cuerpo nos habla, nos pide, nos grita y efectivamente nos anuncia cuando algo no está bien. De pronto pasa mucho y lo veo mucho en la comunidad adolescente por pena, ¿cierto? Por qué irán, con quién lo puedo hablar. Afortunadamente, pues yo creo que ya estos temas se han ido elaborando de muy buena manera y se han ido trabajando pedagógicamente y también en casa y también con nuestros amigos y cada vez podemos hablar más tranquilamente de estos temas de sexualidad y de salud reproductiva. Entonces, lo importante, y yo diría, doctora Laura, es dejar el mensaje aquí a las personas de que es un tema de prestarle mucha atención, ¿cierto? Tenemos que tener los ojos muy abiertos con nuestro cuerpo. Año a año, cada vez que se celebra un día como el de hoy, nos damos cuenta que las cifras de cáncer aumentan, ¿cierto? Que cada vez de pronto puede estar más cerca. A veces hemos visto que como que se acerca un poco más a nosotros y es más fácil identificar personas de pronto en nuestro entorno que están padeciendo la enfermedad. Entonces, como que todo esto nos sirva como una alerta para estar más pendientes de nuestro cuerpo, de nuestra salud y prestar atención a cualquier mínimo cambio, consultar siempre con un profesional. Google podrá ser muy buena herramienta, pero consultar con una doctora como por ejemplo la doctora Laura Aguirre siempre va a ser una mejor opción. Sí, totalmente cierto. Muchas gracias a ustedes por la participación y así como le damos prioridad a otras cosas, también nos tenemos que dar prioridad. Primero yo, o sea, tengo que pensar en mi salud. Si no sacamos tiempo para nosotros va a ser bastante complejo. Independiente de la edad que tengamos, hay que tener unos muy buenos hábitos y uno de ellos es tener el hábito de realizarnos el autoexamen de seno, de realizarnos la citología, los chicos que nos acompañan el autoexamen de seno, el autoexamen de testículo. De verdad, no descuidemos nuestra salud, es nuestra prioridad y es nuestro deber también. Tú lo has hecho, doctora Laura, entonces agradecerle a todas las personas que se han conectado con nosotros. Doctora Laura, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo encontramos también la cuenta del laboratorio para que las personas estén ahí en conexión y puedan también solucionar de pronto sus dudas? Bueno, no, lastimosamente el laboratorio como tal no tenemos una página del programa, pero igual con Jessica podemos seguir haciendo el contacto que necesiten. Podemos hablar de otras capacitaciones de interés, planificación familiar, infecciones de transmisión sexual. Incluso pues esta semana nos vamos a seguir viendo con otros temas de su interés. Entonces, por medio de Jessica podemos realizar el contacto. Bueno, entonces ya lo sabe toda la comunidad de la institución universitaria. Ahí está el área de bienestar. Presta para todos ustedes, muy pendientes. Tenemos también servicio de teleconsulta. Entonces, mejor dicho, pueden estar ahí súper conectados con la institución. Recuerden que para nosotros su salud es súper importante. Y pues muchas gracias a la doctora Laura Aguirre por habernos acompañado. Los invito a que ahorita en unos minutos nos volvamos a conectar porque a las 5 de la tarde vamos a estar hablando con nada más y nada menos que la doctora Daniela, quien va a estar hablando de protección solar, ¿cierto? Vamos a estar hablando del tema de protección solar, que ahorita es muy fuerte con estos cambios de clima y después de haber estado como tanto tiempo en casa, yo creo que hay que prestarle también mucha atención. Entonces, a las 5 de la tarde regresamos y doctora Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, feliz tarde. Vale, que estén muy bien y un saludo para toda la comunidad de la institución universitaria. Este fue nuestro primer webinar de la Semana de la Salud.